¿Sabías que desde el año 2000 anualmente se ha estrenado al menos una película con el tema exorcismo? ¿Qué tiene esta materia que nos causa extrañeza, morbo, curiosidad y a veces terror? Vamos a escuchar en el Evangelio de hoy cómo, además de que Cristo libera a los endemoniados, también le concede a sus discípulos el poder de ser fuertes contra el maligno. Pongamos atención. Del Evangelio según San Lucas capítulo 9. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Haciendo una breve búsqueda por internet, en la página Wikipedia encontré al menos 31 películas célebres o reconocidas con el tema exorcismo. Aún hoy es un tema bastante comercial, tanto que los cineastas de las últimas décadas lo han implementado como uno de los subgéneros de terror. Aún así, incluso películas como las famosas películas de los fantasmas se están enriqueciendo o están ampliando sus recursos para empezar a hablar de casas endemoniadas en vez de casas embrujadas o casas donde hay un espíritu de un difunto. El tema de la demonología suscita bastante curiosidad entre los jóvenes y adultos que se acercan a conocer temas sobre la fe. Y efectivamente, Cristo, al momento de desarrollar su ministerio público, liberó a muchas personas de las opresiones del demonio. Empezó a realizar el anuncio del reino de Dios y a la par un gran exorcismo, una obra de liberación de todo aquello que ataba al ser humano. Y curiosamente, en contraste con la literatura apocalíptica de la época de Jesucristo, esta lucha contra el mal no se desarrolla de manera bélica con poderes como el héroe Constantín o como un combate, como una guerra de un ejército de ángeles contra un ejército de demonios o de un ejército de discípulos de Cristo contra un ejército de endemoniados, o peor aún, contra un ejército de zombies endemoniados como en la película española REC 3. Cuando la gente veía que Jesús liberaba a un endemoniado, se sorprendían de que nadie lo había hecho de la misma manera, que solamente con su palabra, con la fuerza de su presencia, salían huyendo los demonios. Y ahora vemos cómo Cristo desea extender esa obra liberadora, dándoles de su mismo poder sanador a los discípulos que envía a evangelizar. ¿Y cómo liberaban esos discípulos de Cristo a los endemoniados? Al estilo de Jesucristo, es decir, extendiendo el reino de Dios. Porque es tan frecuente, tan recurrente el tema de exorcismo en el Evangelio, que no podemos pensar que es un añadido mítico, fantasioso, sino que es un símbolo de la presencia de Dios que está tomando posesión de nuevo del mundo, que está recuperándole al hombre su dignidad y su libertad, porque por lo general la presencia de los endemoniados y de los demonios se relaciona a situaciones de opresión, como en la cárcel, como en la enfermedad, como la exclusión social que experimentaron los endemoniados de Gerasa. Cuando se hace presente el reino de Dios, recupera en nuestras vidas la capacidad de socialización, la capacidad de ayudarnos mutuamente, de conectarnos con los demás, de tener la dignidad, de recuperar nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad. Por eso, a la par que los discípulos de Cristo, al estilo de Jesús, anuncian el reino de Dios, se va expulsando todo signo de perversión, todo signo de corrupción, de mentira, del demonio. Si quieres ver un exorcismo, te invito a que te acerques a la parroquia más cercana el día que haya un bautismo y serás testigo de cómo se exorciza a alguien. Porque, bueno, no es que ocurra lo que dice la gente asustando a los pobres niños que van a bautizar. Te van a quitar los cuernos o te van a cortar la cola. Los niños se asustan con esas expresiones. Lo que ocurre es que Dios se hace presente en la vida de una criatura que estaba expuesta
o estará expuesta a las tentaciones del mundo, de la carne y sobre todo del demonio, pues también, que es el espíritu del mal, el espíritu de la mentira. Todavía existen personas que quieren corromper a los demás, contagiándolas de corrupción, de engaño, de violencia, de rencor, de odio. Y de esas miserias nos quiere liberar el Señor. Por eso cuando tú recibes el bautismo, se hace presente en ti la fuerza, como la tienen los discípulos de Cristo, de plantarle cara a todos esos signos y poder de una vez por todas decir: no vas a pasar. En mi vida no va a pasar la mentira, el engaño, la desidia, la corrupción, la violencia, la lujuria, la avaricia, la ira, la envidia, todos los pecados capitales. Cada vez que tú te confiesas, renuevas esa expulsión del mal en tu vida. Cada vez que tú recibes la comunión, te unes a la fuente de la vida eterna que es Cristo. Tú y yo estamos presenciando una continua liberación que Dios está realizando de nuestras vidas cuando nos unimos al Padre que nos ama. Con esa seguridad y con ese poder, sigamos anunciando alegremente el reino de Dios como discípulos suyos. Que así sea. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.